Un gusto estar de nuevo aquí. Gracias a Cadime por el apoyo para la UCA. En mi caso, estoy en la Facultad de Derecho y voy a traer dos puntos centrales. La primera, cuestiones de fondo, que la llamo, que es el problema federal y el problema de la complejidad del concepto de derecho a la salud. ¿Está bien? Voy a tratar de hablar en no abogado, ¿está bien? Entiendo que hay muchos no abogados aquí. Y hay colegas también, colegas de la Facultad de Buenos Aires. La segunda es el proyecto de ley y qué sabemos hasta ahora, porque tampoco sabemos todo, porque no sé, se habla de un borrador de DNU que no lo conocemos, por lo menos yo no lo conozco, en cuanto a en qué está. Pero sí vamos a intentar hacer como un derrotero hasta aquí del proyecto de la agencia. Vamos con las cuestiones de fondo, van a ser dos. La cuestión federal, ¿quién decide, nación o provincia? ¿Puede la nación obligar a las provincias? ¿Cómo influye la reforma de 1994? Y la segunda es el derecho a la salud y cómo vino a marcar este debate a partir de la exigibilidad del derecho a la salud, que es un derecho complejo en su exigibilidad, no es como el derecho a la libertad de asociación, me quiero asociar y si no me dejan está afectado. La salud tiene un concepto muy complejo. Vamos con la primera, la cuestión federal. La propuesta que recibimos el año pasado justamente se había presentado un día antes, había sido el 12 de julio, se había presentado en el Congreso del Ejecutivo, y acá vino el doctor Massa y la presentó. Era una propuesta nacional, que afectaba al sistema público nacional, las obras sociales nacionales y las empresas de medicina de prepaga. El tema de fondo siempre es quién decide. Vamos a ver un repaso para todos, que es este tema federal. El enfoque clásico del derecho, cuando no estaba la reforma constitucional, siempre la forma federal de gobierno es que las provincias, cuando se hicieron nación, le delegaron a la nación ciertos poderes y se retuvieron lo que no delegaron. Eso se llama poder no delegado. Entre eso estaba la facultad de regular su propia justicia y sus propios sistemas de salud. Esto se llama poder de policía, no significa la policía federal o la policía de la ciudad, es un nombre técnico la palabra policía. En jurídico significa el poder de reglamentar derechos, eso significa la policía. El poder de policía está reservado para las provincias. En materia de salud, esto es clásico. Si uno va a los manuales de derecho constitucional, el tema clásico es una potestad regulada, no transferida. Artículos 121 y 126. Las provincias no delegan, y esto está reafirmado por las constituciones provinciales. Ustedes agarran cualquier constitución provincial y se van a encontrar con largos artículos sobre el derecho a la salud, la potestad regular del derecho a la salud. Primer marco. Ahora bien, primer matiz le puse yo para no ser. La nación también tiene ciertas atribuciones en materia de salud. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que la nación tiene que propender al bienestar general, preámbulo, tiene que fomentar el desarrollo, tiene que fomentar la igualdad. Entonces hay un juego allí donde aparece una atribución de la nación, que hasta ahora habíamos visto que no estaba delegada, pero ahora la nación dice, pero yo algo tengo para decir, que es, yo quiero promover el desarrollo, yo quiero promover la igualdad, el bienestar. ¿Y qué más bienestar que la salud? Entonces la nación dice, yo tengo atribuciones. Cláusula del progreso se llama, ahí está, 75 y 19. Entonces se dice, tenemos una concurrencia del poder de policía. La provincia lo tiene, pero yo, nación, puedo hacer cosas en materia de salud. Además, la nación dicta los códigos de fondo. Código de fondo es el Código Civil, que por ejemplo el nuevo Código Civil y Comercial del año 2015 tiene varias normas sobre el cuerpo humano, porque habla de la persona el Código Civil. ¿Y qué cosa más importante para la persona que su salud? ¿Y qué cosa más importante de su salud que no le puedan hacer actos médicos sin su consentimiento? Entonces tenemos un artículo sobre consentimiento, tenemos un artículo sobre
investigaciones en salud, o tenemos un artículo que habla de que no podemos disponer de nuestro cuerpo como si fuera para fines contrarios a la ética, como si yo quisiera vender mis órganos. Entonces, el Código de Fondo también es una atribución del Congreso. Y en tercer lugar, la nueva Constitución del 94 dice que además la nación tiene que proteger a los consumidores. Si bien la relación médico-paciente no es una relación de consumidor, en ciertos sectores, especialmente medicina prepaga, el tema del consumidor irrumpe. Entonces, esta sería la faceta de la nación. Según el primer matiz, las provincias concurren, hasta lo que estamos viendo. Pero esto da unas paradojas. Una profesora, que es Laura Clérico, que es probablemente la que más ha estudiado el tema del derecho a la salud y la cuestión federal, con quien yo tengo diferencias en otros temas, como temas de la vida, pero que en estos temas realmente es una persona de referente indudable, dice, bueno, esto da lugar a un argumento bifronte, dice Clérico. Dice, bueno, por un lado las provincias alegan el poder de policía para no cumplir lo que le está imponiendo la nación, porque nosotros tenemos el poder de policía. Y por el otro lado la nación invoca el federalismo para no pagar lo que le corresponde a las provincias. Entonces Laura Clérico dice, se produce como una zona de mutua exclusión. Yo no lo hago porque vos me lo estás mandando y no tenés poder y yo sos el que dispone, y la nación dice, yo no lo pago porque sos vos y te toca a vos, y ahí queda en una negativa. ¿Cuál es el segundo matiz? La igualdad. Tenemos que buscar, el Congreso busca, tiene que promover acciones positivas para igualdad real de oportunidades y de trato en materia de derechos humanos. Es decir, la nación tiene que promover la igualdad. Entonces también habla de la igualdad común a todos, el derecho a la salud común para todos. Ya acá nos acercamos a la ACNET, a la agencia, porque vamos a pensar, bueno, vamos a ver cuáles son las prestaciones comunes para la igualdad nacional. Claro, nuevamente, si volvemos al esquema clásico, decir, no, eso es atribución mía, no te metas. No, sí, yo quiero avanzar porque es una atribución para la igualdad, que me da ese artículo, el 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, dice que yo puedo tomar medidas de acción positiva, o sea, medidas que incluso marcan hasta lo que podríamos llamar una preferencia por un grupo en razón de buscar una igualdad de todos no solo ante la ley, sino una igualdad material. Acá hay una decisiva influencia de la reforma constitucional, de la incorporación de los derechos humanos. Según este segundo matiz, existe una responsabilidad que ahora se transforma en internacional, porque el Estado argentino tiene que garantizar esta igualdad para garantizar derechos humanos. O sea, está en juego derechos humanos fundamentales. Y aparecen entonces tres niveles: el nivel provincial, el nivel nacional y el nivel internacional de los derechos humanos, que empieza a jugar y empieza a avanzar mucho más poderosamente de lo que teníamos hasta ahora del juego nación y provincias, porque este es mucho más inapelable. De hecho, varias son los tratados, y cada vez más. Por ejemplo, ahora se acaba de aprobar un tratado sobre personas mayores que incluye una cláusula específica que va en esa línea, que los estados federales, como nuestro país, no pueden invocar sus propios federalismo para incumplir. Es decir, no puedes decir, nada, yo soy un estado federal, si la provincia de Jujuy no cumplió, yo no respondo ante los organismos internacionales, porque nos miran como un conjunto. Entonces el federalismo se diluye ante la responsabilidad internacional. ¿Se entiende esto? Es como que la responsabilidad internacional vino a matizar este esquema clásico que de alguna manera es como nosotros fuimos formados en el ámbito jurídico. En un caso ahí que citan en el libro ese de Clérico que les mencionaba antes, Garrido y Baigorria, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que un Estado no puede alegar su estructura federal para dejar de cumplir una obligación internacional. Entonces, cuando se aprueba un tratado, en el fondo estamos también obligando a las provincias. Y después, Clérico va a decir que en relación a esto, el federalismo tiene una función constructiva. Dice, en ausencia de una legislación provincial eficaz, los estándares de normas nacionales se aplican hasta que la provincia dicte los propios. En el mejor de los mundos sería, la provincia puede hacer más que la nación, pero tiene que cumplir como mínimo lo que la nación le dice. ¿Se entiende? Este es la gran tensión donde teníamos un esquema clásico y la aparición de los tratados vino a, por así decirlo, generar una
un cambio, una modificación profunda. La Corte Suprema ha ido en esa línea. Otro investigador pampeano, Gustavo Arballo, dice que, bueno, que en este sentido, en relación al federalismo y a la salud, se va dando un criterio de empoderamiento. Las Cortes van diciendo, bueno, en realidad nación y provincias cada una tiene sus propios poderes, concurren. Cuando hay conflictos, solamente vamos a declarar inconstitucional la norma cuando sea un conflicto ineludible, o sea, que no lo podamos resolver de ninguna manera. Siempre las Cortes tienden a tratar de buscar la armonía. Declarar inconstitucional una norma, especialmente provincial, va a ser algo de último recurso. Siempre tenemos que dar prelación al interés general, dice Arballo, y el Estado federal es un Estado garante. ¿Está bien? Estos son criterios que entran en juego. Vamos al tema de la salud. Segundo punto de la primera parte. El enfoque clásico, el derecho a la salud y el poder de policía a reglamentar derechos. El derecho a la salud es un derecho, digamos, a que no te dañen, a que te reparen. No estaba mencionado en la Constitución del 53, de 1853. Aparece con la reforma constitucional del gobierno de Perón en el año 49, queda con esa constitución, se cae, pero hay un artículo que se incorpora, que es el 14 bis, que menciona, ahí lo tienen, este tema de la seguridad social, el seguro social obligatorio, y esta idea, la salud aparece a partir del 14 bis, pero ya con los tratados internacionales de 1994, el derecho a la salud aparece ya plenamente, ¿se entiende? Es decir, caso, por ejemplo, año 1985, crotoxina, la Corte, antes de la reforma constitucional, la Corte dice, bueno, vamos a regular la salud, es legítimo que el poder de policía que tiene el Ministerio de Salud para ver qué tratamiento hacemos en caso oncológico, si la crotoxina sí o no, y hace un fallo referido a la salud en cuanto a regularla para que no haya cosas nocivas. ¿Está bien? ¿En qué medida es nocivo o no? Pero no a un derecho individual a prestaciones. Ahora bien, este tema de la salud plantea lo que dice Clérico, deberes positivos y deberes reparadores. Los positivos constructivos, dice, dictado, diseño, ejecución de normas generales para cumplir las obligaciones de salud, y reparadores es cuando hay violaciones, es decir, que el derecho a la salud implica siempre deberes de hacer cosas, en un caso reparar y en otra cosa diseñar, implementar, ejecutar todo lo que hace a garantizar la salud. La cosa se complica porque el derecho a la salud, en un sentido, es un derecho que se dice prestacional. Este es un profesor, Pedro Talavera, español. Es la expectativa de ser atendido cuando tengo una situación de enfermedad. Es la dimensión prestacional, que tiene un problema individual, pero también tiene una dimensión social. Y en este sentido, recién lo decía muy bien Schiavone, ¿no? Lo común, o sea, ¿cómo era el robot? Los robots que estaban funcionando de perchero, cirugía robótica, ahí está el robot que hace cirugías, y la falta de, qué sé yo, de condiciones básicas de atención en un hospital. Arballo también dice el derecho a la salud es complejo y de fronteras móviles, porque Arballo dice, bueno, en realidad no es solo prestaciones, la salud involucra a la seguridad social, a la alimentación, al ambiente, al urbanismo, a la educación, a los riesgos del trabajo, a la responsabilidad civil, son todas decisiones jurídicas que inciden en la salud, a la política tributaria, a la infraestructura, si hay agua potable, si hay cloaca, es decir, muy difícil el derecho a la salud. Y después, si nos vamos encima a la definición de salud de la OMS, que es muy valiosa en cuanto a señalar estas tres dimensiones, es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, lo físico, lo mental, lo social, pero marca un problema mayor, porque si es un estado de completo bienestar, ¿quién puede estar en completo bienestar? O sea, es un estado inalcanzable, y que está, en esa definición, está más vinculada a una percepción subjetiva que a un parámetro subjetivo. Y acá viene el segundo elemento de conflicto, que ya no tiene que ver con el federalismo, sino que tiene que ver con
la dinámica del derecho a la salud en nuestro tiempo, que está en línea con lo que exponía mejor que yo el doctor Schiavone sobre esta transformación de la prestación de salud y de la invasión de la tecnología. ¿Qué es la salud? La pretensión de recibir el máximo de atención posible. Ahora ya no sería el tratamiento efectivo, sino todo tratamiento que exista, definido por el propio individuo. ¿Cómo encontrar parámetros objetivos? ¿Cuáles límites? ¿Cómo conciliar el bien común con la cuestión individual, digamos? Y acá es donde también emerge la cuestión esta de la evaluación de tecnologías con mucha fuerza, porque hasta dónde va a llegar la pretensión individual y cómo logramos tener un ámbito donde discutamos la política de fondo. Creo que ese es el gran debate también social que subyace y que está también en la expectativa de lo que se espera de una agencia. Además, si tomamos esta cuestión desde la percepción del propio individuo, también se exacerba lo que la mayoría percibe y lo que la opinión pública percibe, los que tienen mayor capacidad de lobby, como se decía recién, de pacientes que hacen un lobby, logran una capacidad por sobre la cuestión de los más invisibilizados en su capacidad de influir en la opinión pública, y esto también hace al debate de conjunto. La medicina del deseo tiene que ser la que modele el futuro. Hay quienes están diciendo, por ejemplo, ustedes toman el libro de Harari, este autor que habla de animales a dioses y después tiene Homo Deus, él dice, la medicina del siglo XXI es una medicina de pocos, porque ya no le interesan las masas, es una medicina del deseo que va a buscar a los pocos, y el resto, bueno, pierde interés en el resto. Entonces hay profundos debates que están anclados en qué entendemos por salud. O sea, si en definitiva la salud es un bienestar completo donde el individuo determina y hasta yo quiero toda prestación, la plus, la cirugía robótica, o tiene que ver con necesidades básicas, objetivas, de visión de conjunto. Y acá es donde entra el nudo de la agencia. Bueno, Talavera va a decir, bueno, es la quimera del estado de bienestar perpetuo, tecnológicamente accesible a través de fármacos, cirugía y genética. Es decir, la idea esta de, bueno, yo voy a alcanzar la vida perfecta. Bueno, hasta allí. Vamos ahora al proyecto, que probablemente sea lo que más les interese y no mis meditaciones sobre la salud. Vamos al proyecto que se presentó hace un año. Puntos que trata: incumbencias, funciones y facultades de la agencia, publicidad de sus actos, intervención en procesos judiciales, patrimonio, directorio, carácter de las decisiones, comisión técnica, adhesión de las provincias. Esa es la estructura de lo que era el proyecto tal cual sale de Senado. ¿Qué pasó? 12 de julio se eleva el proyecto por el Poder Ejecutivo al Senado. Se debate en comisión del Senado, ahí estuvo Miguel Ángel exponiendo, ahí veíamos la foto, 23 de agosto. Sale dictamen de comisión. Dictamen de mayoría y de minoría hubo, no tuvieron demasiada trascendencia. Voy a hacer referencia a eso a lo largo de los puntos que siguen, y estos dictámenes nunca fueron tratados. Versiones periodísticas indican que habría un posible DNU, salió hace 23 de mayo más o menos la noticia, pero no sabemos nada. Y hubo una resolución técnica, que la tengo acá, 370 de 2017, del 18 de mayo, la Superintendencia de Servicios de Salud, en la que se le asigna a la Superintendencia funciones de evaluación hasta tanto salga la agencia, que eso es como una cosa intermedia hasta que sale la agencia. Algunos puntos en debate, va a ser el foco de lo que yo voy a presentar, porque el proyecto ya lo presentamos hace un año y lo explico muy rápidamente para no repetir. Realizar estudios, evaluaciones de medicamentos, el alcance, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y cualquier otra naturaleza que sean utilizados para prevenir, tratar o rehabilitar la salud. El primer punto de debate, la posibilidad de excluir de la cobertura. Todo lo que estamos hablando es evaluar para incluir en el PMO. Entonces, la evaluación, dice el dictamen de mayoría, que sería el que estaría en la base del posible decreto de necesidad de urgencia, porque entendemos que el Ejecutivo en ese dictamen de mayoría logró plasmar su voluntad y
sería ese el más, entendemos, hacemos la hipótesis de que será el que seguirá. Uso apropiado y modo de incorporación. ¿A qué? Al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y al programa médico obligatorio. Adviértase que acá también se cambió, en el sector público hablaba de canasta, que no sabíamos bien qué era, que lo presentamos acá, se discute un poco acá también. Ahora se sacó y se habla de conjunto de prestaciones y programa médico obligatorio, para los que están alcanzados por ese programa médico obligatorio, con lo cual nos vamos al debate anterior de lo federal y el de la salud. En la Comisión de Salud del Senado se quitó la referencia a excluir, había sido motivo de debate, si podemos excluir del PMO, porque esto daba lugar a suspicacias, ¿está bien? Vamos a hacer un ajuste en salud, entonces excluyamos ciertas cosas, entonces esto se quitó. En la resolución ministerial está bien, la resolución que salió de 18 de mayo, dice que la gerencia tiene para indicaciones y o exclusiones del PMO, ¿está bien? Artículo 1. Acá está la cuestión del uso apropiado y off-label, que es otro gran tema, Martín Zambrano sabe más que yo de eso. ¿Cómo obliga al sector público? Canasta, CUS, será esto, conjunto de prestaciones, será lo que después será, nos lo dirán los que vienen después, acá está, los que van a hablar luego de la CUS, cobertura universal. Criterios en la incumbencia: calidad, efectividad, eficiencia, equidad, teniendo en cuenta su evaluación ética, médica, económica. En el dictamen de minoría se enfatizaba derecho de acceso a la salud en condiciones de equidad. El dictamen de minoría estaba más buscando una perspectiva social y garantizar prestaciones. El año pasado, Miguel Ángel, cuando expuso, pidió también al Senado que hubiera la garantía de un piso presupuestario, de tal manera que no se percibiera como una disminución de gasto. Nos parece importante reafirmar eso en términos de política de salud, para que no se vea visto como una cuestión. En la resolución dice sobre los criterios, la resolución esta que es transitoria, la superintendencia, habla de mérito, oportunidad y conveniencia en función del impacto para el sistema en su conjunto. Ahí destacamos el valor de la ética en el texto este es el texto del dictamen, ¿está bien? La dimensión ética, médica, económica y social. En las funciones, analizar y revisar la información científica, aspecto del sistema a fortalecer, factor decisivo, analizar la información científica, funciones de la agencia, diríamos, ¿no? Ese es un comentario nuestro, que es un aspecto débil. Evaluar y difundir recomendaciones y protocolos de actuación, va en línea que hablábamos recién de las guías. Promover la investigación y analizar el impacto. En torno a las funciones, no advertí demasiados debates, o sea, obviamente que la resolución esta no habla de una agencia, así que no entra esto en el campo. El tema de los amparos. La redacción originaria del proyecto decía que la agencia será un órgano de consulta en los procesos judiciales en que se discutan cuestiones de índole sanitaria relativas a la cobertura de tecnologías de salud. En el dictamen de comisión se agregó esta frase: en los casos de urgencia procesal, la AGNET deberá instrumentar un mecanismo que le permita evacuar la consulta en plazo perentorio, pero no dice cuál es ese plazo. Esto estaría apuntando a la intervención directa sobre los procesos, cosa que también nuevamente entra con la cuestión federal, hasta dónde va a ser dentro del ámbito de lo federal, por supuesto, no podría dictaminar para las provincias, por supuesto. El proyecto de ley no resolvía el tema de los plazos de actuación de la agencia, tampoco los dictámenes de comisión o el dictamen de mayoría. La resolución de ministerial dice que la superintendencia, la gerencia de gestión estratégica, deberá expedirse en un plazo no mayor a 180 días. Hoy en la resolución de este año de mayo dice 180 días.
Bueno, por supuesto tiene incidencia en el fuero federal y en el resto del país, depende de la adhesión de las provincias. Respecto a ANMAT, el proyecto decía algo así como que, lo voy a leer porque no voy a decir cosas que no son, que la agencia intervendrá luego de la intervención del ANMAT. Se expedirá con posterioridad la intervención del ANMAT en los casos cuya aprobación fuere de incumbencia de esa administración. Fue un tema conversado aquí el año pasado, estaba gente del ANMAT que preguntó un poco cómo iba a ser esa coordinación. Ahí Martín Zambrano me señalaba, en un artículo que publicamos, él señalaba este tema de cómo juegan las fases, pues sabemos bien que hay 3 fases y la fase cuarta es una vez que ya está digamos, en circulación un medicamento, entonces cómo iba a jugar la agencia con el juego entre fase 3 y fase 4 era un tema que no queda claro en relación a la redacción, será motivo evidentemente o bien de una reglamentación posterior. ¿Y qué sucede con los casos de urgencia? En cuanto al gobierno, el proyecto tenía un directorio de 5 personas y 2 órganos asesores, un asesor técnico y uno de evaluación en el proyecto originario. En la comisión de Senado se unificaron esos 2 organismos en uno solo que se llama se llama Comisión Técnica Consultiva. ¿Se llama? Comisión Técnica Consultiva, sí, que sería la donde estarían toda la los muchos sectores. En el dictamen de mayoría estaba un representante del Consejo de Obras Sociales Provinciales, del PAMI, de la Confederación General del Trabajo, de la Superintendencia, de Organizaciones de Pacientes, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de financiadores de la salud, obras sociales, laboratorios provinciales, instituciones académicas y un bioeticista. Esos serán 11 miembros y además podría haber otros que se inviten permanentemente por otros sectores afines. Esta comisión tendría la función de asesorar al directorio, proponer la actuación de la agencia en cuestiones de relevancia, proponer qué tecnologías se van a evaluar y las estrategias para implementar las medidas. En este sentido, nosotros señalábamos la importancia de que se lograra, no quedaba claro en la composición del directorio, en el proyecto de la mayoría, cómo se iba a garantizar justamente la ausencia de conflictos de intereses en las integrantes de los directorios. Dice que, bueno, tienen que ser 5 personas y pone la jerarquía, pero no pone ninguna condición en ese sentido. Perdón, no podrán haber participado patrimonialmente ninguna entidad dedicada a la venta o fabricación de tecnología de salud. Eso sí estaba lo agregó la comisión de mayoría del Senado. Garantizar la representatividad plurisectorial, que tendría que ver con esta comisión técnica. La transparencia, hay un artículo que dice que el acceso a los informes será público. Ahí recién se veía muy bien todos los problemas que tienen los sesgos en las publicaciones, bien explicado. Y sobre el carácter vinculante de las decisiones, el proyecto dice que sí, que son vinculantes, tanto el originario como el proyecto de la mayoría del Senado. Y bueno, y se unificaron los organismos de asesoramiento. Muy bien, esa es mi presentación. Lo que quise traerles es un poco el marco federal del debate. Con esto estoy ratificando que, bueno, que la agencia tiene intervención nacional, pero se va a dar estas tensiones en si va a garantizar un piso que se va a entender como piso para todo el país o si se lo va a entender simplemente para los obligados por el PMO, que es un tema constante de debate en la jurisprudencia. Y con esas tensiones que, bueno, que obedecen a el modelo constitucional que adoptó nuestro país. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a proceder a las preguntas.